Incluye dramatizaciones de hechos reales y sus protagonistas. Algunos nombres se cambiaron. Este programa está orientado a público adulto. Contiene imágenes que podrían incomodar a algunos televidentes. Se recomienda discreción. Una pareja de ancianos es brutalmente asesinada en Nueva York. Nadie lo comprende, hasta que una clarividente lo experimenta psíquicamente. ¿Qué haces? Sentí su terror que me llegó a través de sus ojos. Luego, repentinamente, me estaba matando. En Ohio, cuando desaparece una joven madre, Jennifer McCready, una clarividente percibe lo que le ha ocurrido y que la víctima supo que iba a morir. Experimentó una violación emocional. Ella supo que iba a morir en sus manos. Cuando las pistas escasean y las respuestas son vagas, los investigadores algunas veces deben recurrir a los clarividentes. Clarividentes. Asesinos conocidos. Colony, Nueva York, un suburbio de la ciudad de Albany. La noche del 15 de mayo de 1986. Este día no pudo haber sido mejor, Marta. Ron y Martha Spencer ponen fin a otra jornada familiar. Que él vaya a la universidad comunitaria. Esta pareja de 72 años ha estado casada por 40 años. Los nietos, por suerte, son muy sensatos. Tienen 2 hijos ya crecidos. ¿No lo crees? Y disfrutan juntos de su casa en la sala de estar. Ha sido una grata y tranquila velada. Marta llama a su hija respecto a una próxima reunión familiar. Sí. Probemos con mi estofado húngaro. Es exótico. De pronto, lo inesperado. ¿Mamá? ¿Qué estás haciendo? Mamá, ¿qué te pasa? Háblame, mamá. Mamá, dime qué pasa. Mamá. Mamá. ¿Qué pasa? Llama a la policía. No lo han encontrado. Suelen desaparecer por razones que nadie conoce. Y después a su hijo. ¿Hola? James, algo le ocurre a la abuela. Algo muy malo. Escucha un disparo. Cálmate. Ve a su casa ahora. Sí. Voy enseguida. La cerradura de la puerta trasera fue forzada. En espera de acercamiento, cambio. ¡Policía! ¿Hay alguien en casa? Al interior, una escena inimaginable. 120 código 80, asesinato. Posición para disponibilidad de apoyo. Unidad de investigación requerida en sector J3A. Ron y Martha Spencer yacen muertos, con disparos de pistola. Veamos qué tenemos aquí. Fueron baleados. Dígame, ¿quién encontró a gente? Son 2 cuerpos. Esto fue quemarropa. El detective de homicidios, teniente Raymond Krolak, trata de explicarse lo que ha ocurrido. No. Al inspeccionar la escena de un crimen, se tiende a pensar que caben 2 posibilidades. Es asesinato o suicidio o un asesinato doble. Debajo del cuerpo del hombre no había arma de ninguna especie. Como tampoco bajo el cuerpo de la mujer. Había que suponer que era asesinato doble. Perímetro de seguridad establecido. Parecía un acto de ejecución. La mujer había recibido el disparo a distancia mínima. Lo mismo en el caso del hombre. Lo único que encontramos fueron 2 cartuchos vacíos de calibre 25. Pero, ¿por qué matar a 2 ancianos? La primera impresión fue de que hubo un intento de robo, con la sorpresa de que había gente. El ladrón optó entonces por dispararles, y no simplemente por huir. Una decisión fatal. No había razón para matar, a menos que las víctimas lo conocieran. Bueno, a quemarropa es letal. No tuvieron... Al parecer, el asesino había huido sin robar nada. Parecía no faltar nada. No había desorden, al menos en la planta baja.
La caja fuerte estaba intacta. Nos estableció que faltara algo, salvo quizás una colección de monedas. Estamos interrogando... Los investigadores esperan que alguien haya visto al criminal. Entrevistamos prácticamente a todos los vecinos, asimismo a una cantidad de amistades y parientes de la pareja. Nadie tenía la menor idea. Nada fuera de lo habitual. Muy frustrante. Me llamó como siempre. La hija de los Spencer está en shock. ¿Nada especial? Hablábamos de la próxima cena familiar. No imagina por qué alguien querría matar a sus padres. Ella temía que hubiera pasado algo malo. Eran la clase de personas que jamás molestaban a otros. Le dijo que pasaba algo extraño. Le repito. De pronto, el nieto James Mariani hace una declaración que inquieta a los investigadores. Esto balística. Oiga, ¿esas son balas calibre 25? Central, unidad forense. Uno de mis detectives había salido con 2 cartuchos vacíos en una bolsa de plástico. No había forma que alguien pudiese identificar el calibre de la munición a esa distancia. Ahora nos retiramos de la escena del... Comprendido, patrulla L10. El nieto estaba sereno, no se había perturbado. Muy calmado. Inmediatamente, se convirtió en sospechoso. Su conducta solo confirma esa impresión. Teniente Ray Krolak. Teniente Krolak, James Mariani. El nieto llamó al otro día exigiendo el testamento. No era una consulta, era una exigencia de él. Le pedí que fuera a verme. Adelante, tome asiento. ¿Qué puedo hacer por usted? Bueno, señor. Quisiera ver el testamento de mi abuelo. Le expliqué que él no figuraba en el testamento. ¿De qué habla? Debe estar bromeando. Tiene que Le mencionar hice en él. algunas preguntas. ¿Por qué le interesaba tanto? Me respondió que su abuelo le había prometido algún dinero. El hecho es que no iba a recibirlo. Bien, James. ¿Dónde estaba la noche que asesinaron a su abuelo? Estaba en mi casa. No lo han encontrado. Suelen desaparecer por razones que nadie sabe en realidad. Hola. James, algo le ocurre a la abuela. Vamos, ustedes saben eso. El nieto se mostró muy calmado y sereno durante la entrevista. Pasamos unos minutos revisando aspectos. Krolak tiene la impresión de que hay algo que oculta. ¿Se sometería al examen de polígrafo? Claro. Después de un interrogatorio, el operador del polígrafo indica que Mariani dice la verdad cuando afirma no haber disparado a sus abuelos. No se ve ningún arma. Nada en la escena del crimen implica a Mariani. La policía sigue investigando, revisando antecedentes de él y sus amigos y conocidos. Descubren que James Mariani y sus amigos, Kid Snare y Robert Skinner, tienen prontuario delictual que incluye una gran cantidad de robos y que siempre han trabajado juntos. Operaban juntos. El modus operandi de los robos involucraba casas conocidas. Sabían cuándo había ocupantes y cuándo habían salido. De esa forma, cometían sus delitos. Eso correspondía a lo ocurrido en la casa de los abuelos. Krolak cree que los asesinatos fueron motivados por intento de robo. Al parecer, creían que no había nadie en casa, que tenían camino libre. Se equivocaron. Pensamos en 2 sujetos cómplices del nieto y el nieto mismo. Robert Skinner, soy agente de policía. Los 3 fueron interrogados. Todos tenían lo que se presentaba como coartadas válidas. Así es. Nada los vinculaba a la escena del crimen, salvo que conocían a la familia. Robert Skinner dice a los investigadores que la noche del crimen jugaba a los bolos con su novia y sus amigos. Kid Snare afirma que esa noche él también estaba con amigos, que lo confirmarían. Ambas declaraciones parecen verídicas. En esa fase de la investigación, ninguna pista resultó provechosa. Hablamos con gran cantidad de personas, más otras relacionadas con los primeros 3 sospechosos, pero siempre sin resultado. La investigación debió ser suspendida. El caso se archivó. Pasaron años. El teniente Krolak comenzaba a considerarlo sin solución. Pero no podía saber que una clarividente iba a ayudarles. Sentí su terror, su dolor que me llegó a través de sus ojos. Luego, repentinamente, me estaba matando.
Es algo espantoso. ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? Aproximadamente 2 años después del crimen, los hijos de las víctimas fueron a hablar conmigo a la oficina. Bien. Explícale. Queremos que vea esto. Entonces me mostraron un artículo sobre una clarividente y quisieron saber si me interesaba consultarla para que cooperara en el caso. El nombre de la clarividente es Noreen Renier. Yo jamás había recurrido a una clarividente. No tenía ninguna noción de que fuesen creíbles. Asociaba esa actividad con adivinadores de circo. Nunca había pensado siquiera en ellos. Aunque con escepticismo, el teniente Krolak accede al deseo de la familia. La investigación estaba paralizada. Nada teníamos que perder si intentábamos ese recurso, y algo podría resultar. El artículo sobre Noreen menciona a varias agencias policiales que han usado sus servicios. Contacté una de ellas para saber qué méritos tenía Renier. Hablé con el comandante de la División de Homicidios del Bronx, autor de un libro sobre prácticas de investigaciones criminales. En ese libro hay un capítulo sobre el tema. Había trabajado con Noreen Renier y la consideraba muy creíble. Bien, el comandante Blackburn lo considera un... Postergué entonces mis dudas y decidí, correcto, vamos a intentarlo. De acuerdo. Krolak llama a Noreen, quien vive en Charlottesville, suburbio de Virginia. Hola, soy Noreen Renier. Aquí habla el teniente Ray Krolak de la policía. No me extraña encontrar personas escépticas. La llamo en relación a un caso criminal similar a los... Todo policía debe mantener una dosis de escepticismo, pero para cuando yo termine de colaborar en un caso no debe quedar escepticismo alguno. Ya tienen que conocerme, deben saber que puedo cumplir con lo que me comprometo a hacer. Noreen acepta trabajar en el caso. Solo quiere que le confirmen los nombres de las víctimas y nada más. Si hay mucha información, actúa la lógica en tu mente. Ahora, si la información es mínima, trabaja entonces la intuición. La psicología tiene que ponerse en acción. Le dije al detective Krolak que necesitaba algo de los difuntos. Algo que estuvieran usando cuando los asesinaron. Krolak envía el cinturón de Ron y las gafas de Marta. La energía en esos objetos me permite ver más claramente impresiones de los hechos o del desarrollo de los acontecimientos. Noreen usa psicometría para lograr sus visiones. Eso consiste en tocar objetos y captar las impresiones que ellos emiten. Puedo convertirme en la víctima, ver lo que ella veía, y en ocasiones puedo ser yo misma y presenciar los hechos. Ahora tengo las gafas y el cinturón. Bien, procedamos con la entrevista. Conectaré el teléfono al parlante y vamos a grabar. Noreen comienza con Marta. El detective quiso saber qué hacía ella justo en el momento del ataque. Le dije que al parecer hablaba por teléfono. Escuché una voz femenina. ¿Qué tal esa receta? Es una pariente de ella. Marta hablaba con su hija justo antes de su muerte. Me convertí en ella y pude sentir su terror, que me llegó a través de lo que veían sus ojos. Ahora, dígame, ¿qué más ve, Noreen? Alguien entró. Forzó la puerta. Deje el teléfono, suéltelo. Haga lo que le digo. Fue sorprendida mientras hablaba por teléfono. Dime ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa, mamá? Ella lo reconoció inmediatamente. Era un hombre conocido. ¿Qué? No quiero Entonces vio el arma. Se aterró y gritó llamando a su esposo. ¡Ayúdame, Ron! El hombre disparó. Ella cayó al piso. Estoy sintiendo su dolor. Una sensación quemante, de horror. Es escalofriante oír los últimos momentos de la víctima, porque Noreen pasa a ser la víctima. ¿Tienes el cinturón, Noreen? Sí. Noreen deja de ser Marta y se convierte en Ron. Tómate tu tiempo, no hay prisa. Al tocarlo, pude visualizarlo sentándose a leer un periódico.
Luego recordé a su esposa, aterrada y llamándolo a gritos. ¡Ayúdame, Ron! Visualicé que se ponía de pie, tomaba algo y se dirigía a la cocina. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué? El hombre le disparó en el rostro. Lo lamento. A Noreen se le hace difícil continuar. Es muy doloroso porque exige una enorme cantidad de energía en mi mente. Puedo durar 1 hora hasta 1 hora y media como máximo. Es mi límite porque me agota demasiado. Suficiente. Ellos decidieron finalizar la sesión, pero optaron por realizar otra. Esta vez, los investigadores viajan a la casa de Noreen en Virginia para una sesión en persona. Tenemos evidencia, pero los sospechosos tienen buenas cualidades. Necesitan identificar al asesino. Relájate bien, Noreen, y cuéntanos. ¡Ayúdame, Ron! Una vez más, Noreen experimenta las muertes de Ron y Martha Spencer. Los detectives me presionaron para saber más sobre los asesinos. En la mente de Martha leí que un pariente los había invitado a cenar y el asesino había estado entre ellos. El sujeto tiene casi 30 años. Eso creo. Calculé una estatura de 1,78 m. Había hablado con Ron sobre unas reparaciones en la casa. En la cocina. La policía sabe que el sospechoso Robert Skinner había asistido a una cena familiar y después había ayudado a Ron a poner azulejos en la cocina. Yo iré a ver el auto. Es posible que salgas y veas... Intentan que Noreen les dé el número de matrícula del criminal. Del auto mirando la placa matrícula. Y el teniente Krolak oye algo totalmente inesperado. Cuando volvimos al hotel y escuchamos la grabación, lo más sorprendente fue que cuando nos dictaba el número de la matrícula, se escuchó una voz que dijo, ¡no! Primero una inicial. No sé si es N o I. Grabadora nueva, micrófono nuevo, puertas y ventanas cerradas. No habían otras voces, pero esa surgió claramente. No. I o... A mí me asustó. No sé qué fue, pero está grabada. Creo que esto es suficiente. Sí, tenemos unas fotos que queremos... Noreen hace un último intento para identificar al asesino. Habíamos llevado 10 fotografías, entre las que había 3 de quienes creíamos sospechosos. Dimos las fotos a Noreen para ver si le causaban alguna reacción psíquica. Coloqué las fotos en la mesa boca abajo para que no viese las caras. Ella las revisó tocándolas, cambiándolas de posición. Estas son las 3 caras de los Las di ojos. vuelta. Eran Robert Skinner, Kitzner, el nieto James Mariani. Eran justamente los 3 sospechosos que teníamos. No sé cómo pudo hacer eso. No había nombres. Ella no las vio antes. Quedé muy impresionado. Fue muy fácil. Tenía que sentir o no energía. Solo me tomó unos segundos elegir las 3 fotografías. Esta foto. Noreen identifica específicamente a Robert Skinner como el sujeto armado. Durante el hecho solo vi a uno, pero supe que había otros involucrados en el crimen. Entonces da al teniente Krolak una información que resulta decisiva. Estábamos terminando una sesión con Noreen y nos disponíamos a retirarnos cuando ella comentó algo que sería de gran importancia, un error en la coartada del asesino. Algo no encajaba. Supe que estábamos sobre la pista. Había que profundizar más. Trabajar en torno a esos 3. Revisan la primera fase de la investigación y advierten una sorprendente omisión respecto a la coartada de Skinner. Oye, Jill, no te quedes ahí, ¿quieres? Esa chica nunca fue entrevistada. Y cuando fue interrogada, se descubrió que ella estuvo en el bowling. Pero con amigas y nunca con él. Eso lo hizo más sospechoso aún. Las autoridades convocan a un gran jurado para oficializar las declaraciones de todos.
Durante el procedimiento, encuentran al testigo que necesitaban. Soy el teniente Krolak. Los investigadores hablan con un recluso que tiene conocimiento cabal del crimen. Sé exactamente quién mató al señor y la señora Spencer. El informante había sido invitado a participar por los otros sospechosos. Dice que James Mariani, Robert Skinner y Kate Snare proyectaban robar a los Spencer. Yo tengo esta. Pero entonces, Skinner mostró una pistola que usaría si algo salía mal. Calibre pequeño, idiota. Vamos caminando. Él se negó. No quiso ir porque iban a usar un arma. No le interesaba involucrarse y se apartó del grupo. Prestó testimonio ante el jurado y en el juicio fue un testigo clave de la fiscalía. En septiembre de 1992, un jurado determina que James Mariani, Robert Skinner y Kate Snare son culpables con agravantes de asesinato en segundo grado y robo en primer grado. Reciben condenas que van desde 40 años a cadena perpetua. Los asesinatos de Ron y Martha Spencer pudieron haber quedado impunes de no ser por la ayuda de la clarividente Noreen Ranier. Después de 2 años, todo... El teniente Raymond Krolak recurrió a la clarividente con escepticismo. Las sesiones con Noreen abrieron mis ojos y me transformaron en creyente. Todo lo que nos dijo fue correctamente verificado. ¿Por qué no usar clarividentes? ¿Qué hay de malo? Yo diría a los escépticos, no digan que no creen hasta intentarlo. Y ver si les sirve o no. Posterguen el prejuicio. Belpre. Un pueblo histórico de 7,000 habitantes junto al río Ohio. Un lugar ideal para familias tradicionales. Habrá reunión en... El agente patrullero Jack McCready y su esposa Jennifer, enfermera titulada, formaron su hogar en Belpre con 2 hijos pequeños. Los padres de Jennifer, Tom y Janet Barrett, viven también en el pueblo y todos se reúnen cada vez que pueden hacerlo. Es el mejor, Jerry. Venían con frecuencia, generalmente para comer porque él debía ir a trabajar. Desde las 3 hasta la medianoche, él siempre se marchaba y ella se quedaba o iba a atender a sus niños. Gracias por el almuerzo. Era una vida tranquila, sencilla, hasta el 19 de septiembre de 1996. Esa mañana, la central de despacho policial recibe una llamada. Jack, ¿cómo estás? Acabo de hablar con el jefe. Jack McCready informa que su esposa ha desaparecido. No la encuentro. Dice que gran parte de su ropa y su camioneta no están. No dejó mensaje ni nada parecido. La despachadora Moni Tanner comenta. Me preocupa mucho porque encontré su anillo de bodas. Su anillo estaba en la cocina. No se había presentado a trabajar y él quería denunciar el caso de desaparición. Despaché a un agente a su casa para el informe preliminar. Tenía mis sospechas, pero no... Jack cree que Jennifer huyó con otro hombre, de modo que quizás no deba hacer la denuncia después de todo. Creo que eso es lo importante. Pero siguiendo el procedimiento, el agente anota la información para que actúen los investigadores. Lo lamento mucho, Jack. No pierdas la esperanza. Esa tarde, en la clínica veterinaria de los Barrett, Janet y Tom cumplen con el trabajo de un día como tantos otros. Tengo que hablar con... Pero nada tiene de normal. Jack vino a la consulta a eso de las 3 y nos dijo, ella se fue. Así de simple. Luego dijo, no puedo encontrarla. Se llevó una gran cantidad de dinero y ropa y se fue. Sabíamos que no tenía mucho dinero y que ella jamás se habría ido abandonando a sus 2 hijos. Sospechamos enseguida que algo andaba mal. Sí, tal como te... Janet había hablado con Jennifer la noche anterior. Me llamaba todos los días para decirme buenas noches. Bien, mamá. Me voy. Y esa noche hablé con ella. Adiós. Más o menos a las 9. Buenas noches. Fue la última vez que hablé con ella. Los Barrett no creen que Jennifer se haya escapado. Hicimos unos volantes, llamamos a las líneas aéreas y a todos los que pensamos que podrían saber algo sobre su desaparición. Pero nadie tiene el más mínimo indicio sobre Jennifer. Comienzan a sentir temor. Nunca olvidaré el día en que nos...
Ida Walker es jefe de la policía de Belpre. Teníamos que determinar posibles disputas o problemas familiares o si había circunstancias que hubiesen causado la huida de Jennifer por voluntad propia o por alguna razón desconocida. La he buscado en todas partes. El patrullero Jack McCready acude a la estación para hablar con un detective. La policía, claro. Hablé con mi jefe. Admite que el matrimonio estaba en crisis y dice creer que Jennifer ya no regresará más. Eso no es ser muy Yo trabajo hasta tarde. Su seguridad sorprende al sargento detective Dave Garvey. Bueno, si se fue con alguien, tarde o temprano tendría que volver. Quizás por la propiedad de la casa, parte de sus ahorros, llevarse a sus niños o para visitarlos. Él me estaba diciendo, no regresará ya. Y los niños son míos. Me pareció que todo eso era extraño. Demasiado extraño. ¿Observaste algo inusual? Además, el relato de Jack parece ensayado. En su declaración de los hechos iba A, B, C, D, E, F, G hasta el final. ¿En qué momento te diste cuenta que te había abandonado? Cuando intenté que Jack volviera al momento crucial, insistió en regresar a otro punto. Generalmente, si una persona inventa algo y lo ha ensayado una y otra vez, le resulta difícil regresar al principio. Me refiero a Jack le costaba mucho. También es difícil creer que un colega policía haría daño a su esposa, como lo señala el teniente detective del condado, Jeffrey Sievers. Todos lo conocíamos. La mayoría de nosotros éramos amigos de la familia de Jack y muchos asistimos a su boda. Aunque no hay pruebas, Tom y Janet Barrett sospechan que Jack hizo algo a Jennifer. Pero es policía y tiene a los niños. Jack, ven, siéntate. Jack venía a cenar y jugaba con los niños. Nosotros no sabíamos qué actitud tomar. Sí. Realmente no le podíamos decir nada porque no sabíamos qué les haría a los niños o a nosotros. No, nada. Manteniéndose amistosos, podrían ayudar a Garvey a descubrir la verdad. Si Jack llegaba a tener alguna señal de que estaba bajo observación, lo probable es que se aislara de Tom y de Janet. Tuve que repetirle a Tom continuamente, no te disgustes con él, no lo provoques, no le digas que sospechas que algo ocurrió. Trata de mantenerlo engañado. Al difundirse la noticia, se presentan posibles testigos. Un amigo de la familia vio el vehículo de los McCready en la mañana que Jennifer supuestamente desapareció. Su impresión fue que Jennifer conducía el vehículo. Eso le pareció extraño porque ella siempre conducía lentamente, pero esta vez iba veloz. No saludó al pasar y aceleró algo más. Luego, 2 días después de la denuncia de la desaparición, la policía encuentra el vehículo de Jennifer en un aparcamiento. Pregunta despacho otra vez. Llaman a Jack para abrir el auto. El interior del vehículo no contenía indicios de lo que hubiese ocurrido, sobre todo porque nada indicaba algún rastro de Jennifer. Nada sugería que estuviese viva, como tampoco que podría haber muerto. Ya que no había evidencias, la policía deja que Jack se lleve el vehículo a casa. Tiene una teoría de por qué estaba aparcado ahí. Según nos dijo, ella había ido hasta allá para juntarse con alguien y luego se había marchado con esa persona. Nosotros no le creímos. Sabíamos que no podía ser. Pasada una semana, Jack solicita el divorcio alegando abandono. Pasan los días sin noticia alguna de Jennifer y sin pistas para investigar. Entonces, la despachadora policial Moni Tanner recuerda a una clarividente que había conocido en Pittsburgh, llamada Georgia Rudolph. Me pareció interesante ver si yo podía servir en algo. Pensé, voy a intentarlo, y no dudé en llamarla. Hola. Hola, Moni. Ella me informó que había una persona desaparecida en su pueblo y que se llamaba Jennifer. Es todo lo que Georgia necesita escuchar. Ella ya conoce el resto. Me sentí enferma. Trasladamos al
Puedo decir de inmediato si una persona pasa por lo que yo llamo la dimensión vibracional de la situación, porque la vibración física es diferente a la vibración espiritual. Todas las vibraciones son diferentes en los distintos planos. Si percibo a una persona que está viva, la vibración entonces es física. Pero si es una persona que está muerta, su vibración es espiritual. Entiendo. Sepultura baja. Me dijo que Jennifer había sido baleada, que yacía en una sepultura cavada cerca de la carretera, envuelta en algo blanco y rosado. Moni pasa la información al sargento detective Dave Garvey. Moni pensó que yo avanzaría mucho si hablaba directamente con Georgia y que probablemente me diría algo más. Eso no interesará al fiscal. Supongo que soy de la vieja escuela. Me atengo a los procedimientos establecidos. Está bien, Solo llámala. Está bien. Jamás pensé en llamar a una clarividente, ni en este caso ni en ningún otro. ¿Hola? Cuando Moni se fue, me puse a reflexionar detenidamente. Pensé que no habría daño alguno en llamar a Georgia. Le dije, fue asesinada. Y luego agregué, recibió un balazo en la nuca. Entonces él preguntó, ¿sabe usted quién la mató? Y yo le respondí, el hombre que buscan, por su físico, tiene apariencia de leñador, musculoso, corpulento. Georgia me había comentado en una oportunidad que presentía que el autor del crimen bien podría llamarse Jack. Le dije, este hombre se gana la vida al volante de un vehículo. Él preguntó, ¿quizás un camionero? Le dije, no. Él insistió, ¿vendedor viajero? Y yo le dije, no. Escuche. Resulta terrible enterarse. Le pregunté al sargento, ¿está seguro que quiere saberlo? Él respondió, sí. Le dije, es un policía. Y él exclamó, bingo. ¿Puede resumir todo lo La visión de Georgia coincide con las sospechas de Garvey. Georgia, conectaré el parlante para que nuestro jefe pueda oírte. ¿Está bien? Gracias. Bien, Georgia, adelante. ¿Qué es lo que tienes? Garvey y el jefe Ira Walker la ponen a prueba preguntando dónde está el cadáver. ¿Describir el lugar? ¿Puede hacerlo? Algo les puedo mencionar. Y Georgia, a 250 kilómetros de Belpre, Ohio, les da detalles. Lo que tienen que hacer es usar la carretera principal más próxima a su pueblo. Él me dijo, eso sería la ruta 7, y yo añadí, deben dirigirse al sur. Allí encontrarán otro pueblo, que se llama Torch. Él exclamó, Torch, Ohio. Nos dio una numeración de 3 dígitos. Esos eran 298, 982, 829. Y añadió, deben poner esos números en orden. No puedo darles el orden exacto, pero todo esto tiene algo que ver con su muerte. No hubo problema para determinar la zona, y resultó que el número era exacto. Al sur de Belpre, cerca del pueblo rural de Torch, está la carretera secundaria 298. Luego de ver esos números, entren a ese camino y retrocedan unos 400 metros. Encontrarán un camino menor que va subiendo por la colina y dobla. Siguiendo por ahí, hallarán el cuerpo de Jennifer McGrady. Georgia también nos había informado que la encontraríamos vestida con ropas de color rosado y envuelta en una manta de color azul. Gracias. El contacto con Jennifer deja a Georgia exhausta. No creo haber experimentado antes la sensación que me produjo este caso cuando contacté a Jennifer debido a la violación que esa joven soportó antes de morir. Fue una violación emocional al saber que su esposo iba a matarla. Sabía que iba a morir en sus manos. Deben haber sido los momentos más terribles de su vida.
No es posible conocer... Walker y Garvey continúan escépticos. Sin embargo, mi posición respecto a clarividentes es que no creo en ellos. Son como cualquier otro testigo. Nosotros solo investigamos lo que ellos declaran. Es una pista y hay que investigarlas todas. No me parece que hago mi trabajo por los deudos o por las víctimas, si no investigo toda pista que obtenga. Si una clarividente me da una pista, yo la investigo. Pero antes que la policía disponga de agentes para esa búsqueda, la noticia del caso llega a una amiga de Georgia, Kathy Wyndham, quien vive en Belpre. ¿Qué tal, Georgia? Cuando Kathy llama, Georgia le menciona su visualización. Estaba preguntando si sabías algo de la mujer desaparecida. Esto es muy extraño. Kathy me dijo, iré a buscar ese lugar. Y yo le respondí, no vayas. Insistí, no es bueno que busques ese camino, créeme. Pero Kathy va de todas maneras, siguiendo las indicaciones de Georgia. Al sur de Belpre, hacia Torch, entrando a la ruta 298 y a un largo camino de grava donde se encuentra una curva. Cuando está por hacer el último giro, lo ve. El patrullero de caminos Jack McCready. Cuando mi amiga llamó otra vez y me dijo que había visto a Jack McCready en ese camino rural, me quedé absolutamente impresionada. Temí lo peor por ella. También me emocioné porque supe que ahora podrían hallarla. Mi amiga sabía exactamente cómo llegar al lugar. ¿Dónde está el detective? Por ese pasillo. Gracias. Kathy va enseguida a la policía de Belpre para informar lo que vio. Información para usted sobre el caso. En Ohio, la patrulla de caminos no tiene jurisdicción sobre carreteras privadas. El hecho que un patrullero viniese saliendo de ese camino privado sería demasiado irregular. Bien, Sievers, ahora tenemos... El sargento detective Garvey y el teniente detective Jeffrey Sievers tienen que inspeccionar el lugar. Pero deben asegurarse que McCready no regrese allí en otra visita. Viene con el supervisor de Mariana Post. Sí, no hay problema. Llaman al supervisor de McCready. Está bien. Y le piden un favor. Sí, puedo retenerlo. Muy bien. El comandante de asignaciones pudo mantener a Jack McCready fuera de la zona, enviándolo a patrullar a otra locación. Garvey, Walker y Sievers van a la zona visualizada por Georgia y descubierta por Kathy. Encontramos huellas de una excavación reciente. Después de remover la tierra algunos centímetros, hallamos una bolsa con cierre de nylon azul. ¿Qué te parece? Creo que la encontramos. Sacamos la bolsa de la sepultura. La abrimos. Ocultaba a una mujer blanca, con pijama rosado y blanco, y con una bolsa plástica en la cabeza. Le quitamos la bolsa de la cabeza y vimos que le habían disparado tras una oreja. Así fue como descubrimos el cadáver de Jennifer McCready. Al menos ahora, los Barretts saben qué sucedió. Después de 10 días, sospechábamos que ese sería el desenlace. Encontraron. Esos días fueron muy duros, porque sabíamos que estábamos investigando a un amigo en el departamento. Por aquí, Jack, vamos. Tengo detectives que fueron muy buenos amigos de Jack y Jennifer. Esto sería difícil. Han encontrado a Jennifer. Ahora necesitan la evidencia para encerrar al asesino. Pero el sospechoso sabe mucho sobre evidencias. Tía consigue una orden para revisar la casa de McCready mientras este se encuentra trabajando. El interior de la casa está muy limpio. Nunca encontramos en la casa lo que llamaríamos escena del crimen. No había lugar alguno que pudiésemos tomar como el escenario del disparo. Recurrimos a toda clase de sistemas para detectar rastros de sangre de la casa, pero no logramos nada de eso. Vengan acá, encontré algo. En un basurero se encuentran algunas pistas.
hallamos varias botellas vacías de lejía en el basurero. En muchos casos criminales, la lejía sirve para eliminar algún rastro de sangre. Es buena para limpiar sangre y ADN. Las autoridades comprenden que como policía, McCready sabe borrar sus huellas criminales. O eso cree él. Descubren un techo falso en el garage y un bolso oculto que contiene la licencia de conducir de Jennifer y que Jack había dicho que ella llevaba consigo. Allí una 38. También encuentran un Magnum 357. Mira cómo está. El interior del cañón había sido limado para borrar todas las huellas de bala. También encontramos virutas metálicas dentro de la bolsa de una aspiradora en la casa de Jack. Esa viruta es del cañón. McCready sabía que un arma alterada así no serviría de nada en pruebas balísticas. Ponlas ahí, vamos a fotografiar todo. En el galpón, zapatos enlodados y herramientas. Nada inusual, salvo en este caso. Notamos que el color del barro no correspondía al de la tierra en torno a la casa, de modo que lo probable es que se hubiese adherido los zapatos en otro lugar. Teníamos muestras de tierra de la sepultura, la comparamos con las de los zapatos y eran del mismo tipo y color. En menos de 2 semanas después de denunciar la desaparición, Jack McCready es arrestado por el asesinato de su esposa Jennifer. Se acabó, Jack. Encontramos el cuerpo. Esperamos unos segundos. Entonces aguardamos que Jack preguntara dónde, pero él nunca lo hizo, tal vez porque presintió que ya no tenía objeto. Tampoco preguntó cómo la mataron ni por qué la mataron. Fue como una admisión de culpabilidad. Oye, ¿quieres hablar con la abuela? Toma. Aunque hay sentimientos de pesar ante la muerte de una persona, también hay paz y calma. Y gratitud por haber dado a sus inconsolables seres queridos una respuesta que ellos necesitaban. Una respuesta que ellos ya presentían. Porque no creo que exista en este mundo algo peor que la desaparición de quien amas, de verdad, para jamás saber qué pudo sucederle. Por eso hago lo que hago. Nunca existió razón para creer en clarividentes. Yo pensaba que eran personas que inventaban cosas, que muchos aceptaban cuando encontraban apropiada la respuesta. Pero estoy convencida que les dijo dónde encontrar el cuerpo de Jennifer. Janet y Tom Barrett esperan que la terrible muerte de su hija haya dejado una lección. El que tenga conflictos en su matrimonio es mejor que haga algo. Que no piense que puede cambiar a esa persona porque no podrá hacerlo. Esas cosas no ocurren. El 15 de agosto de 1997, un jurado declaró que Jack McCready, agente de la ley, había matado a su esposa. Mientras sus hijos dormían, llevó a la madre a una parte remota del condado y trató de cubrir las huellas. Convicto de asesinato, Jack McCready fue sentenciado a prisión de por vida. 2 familias destrozadas por asesinos conocidos. Una pareja de ancianos muerta por la codicia de un pariente. Una joven madre asesinada por su esposo sin motivo aparente. Crímenes impensables cometidos por quienes debieron amarles realmente. Solucionados por policías abnegados y 2 grandes clarividentes. Eso es todo lo que puedo ver.